Hola, buenas tardes. Nuevamente continuamos con la clase de ciencia de los materiales. En este caso vamos a ver el tema de endurecimiento por trabajo en frío, pero vamos a repasar, como siempre, algunos conceptos previos para mejorar en el entendimiento y la comprensión del tema que vamos a ver. Uno es la ductilidad. ¿Qué era la ductilidad? Es la capacidad que tiene un material de formarse plásticamente de manera sostenible sin llegar a la rotura. Entonces, veamos en el gráfico de la izquierda, vamos a tener un material A, donde es un material muy frágil, y hacia el material C vamos a tener un material muy dúctil. ¿Por qué pasa esto? O sea, recuerden que un material frágil tiene un muy buen módulo de elasticidad, pero luego, superado este sigma 0,2, al periodo plástico es muy corto y llega a la rotura fácilmente, digamos, ¿no? En cambio, en el material C, puede ser la curva azul, es un material que tiene un módulo de elasticidad relativamente bajo comparado con el frágil, pero luego tiene un periodo muy grande de ductilidad, o sea, tiene una gran cantidad de deformación a determinada solicitación. Bueno, recordando esto, o sea, nuestro caso de trabajo en frío va a poder ejecutarse siempre que sea un material dúctil, porque no lo vamos a poder trabajar en frío si ya tiene altas durezas o es muy frágil que no se deforme, ¿no? Entonces, para esas deformaciones nosotros vamos a repasar el concepto que mencionó Marcelo en clases anteriores, que es la dislocación. ¿Qué era una dislocación? Era una imperfección lineal en una red cristalina. Es la frontera entre la región deslizada y la no deslizada, localizada en el plano de deslizamiento. Recuerden que teníamos la dislocación de borde, es un plano que se agrega a la mitad de nuestra celda, y una dislocación helicoidal o de tornillo que desplaza parte del plano en dos direcciones. Continuando con dislocaciones, ¿qué eran las dislocaciones? Las dislocaciones tienen asociado un campo de tensiones que se puede mencionar por el vector de Burger. Marcelo mencionaba que había una fuerza que es la resultante de el nuevo camino que tiene que hacer esa fuerza al dislocarse el material. Una medida de las dislocaciones es la cantidad de dislocaciones por milímetro cuadrado, que los cristales sin deformación suelen tener en el orden de 10 a la 3 dislocaciones por milímetro cuadrado, sin deformarse. En el cambio, durante la deformación plástica, el número de dislocaciones aumenta dramáticamente. Se sabe que la densidad de dislocaciones en un metal que ha sido deformado puede ser tan alta como 10 a la 10 dislocaciones por milímetro cuadrado. Fíjense la cantidad de dislocaciones que sumamos en un milímetro cuadrado al trabajar plásticamente. Bueno, los límites de grano, así como los defectos internos e irregularidades superficiales, tales como rayaduras y muecas, actúan como concentradores de tensiones, facilitando así la deformación de dislocaciones durante la deformación. En algunas circunstancias las dislocaciones existentes también pueden multiplicarse. Quiere decir que en los límites de grano las dislocaciones se enclavan y ahí forma mucho más dislocaciones, ¿no? Cuando deformo el material. Bien, viendo esto, vamos a ver los mecanismos de endurecimiento por trabajo en frío, que la deformación plástica en frío genera muchas dislocaciones. Volviendo al tema, esta deformación va a generar estas dislocaciones. Estas dislocaciones se interrelacionan y forman nudos de dislocaciones cercano a los límites de grano y de Masari. Entonces estos nudos forman campos de tensión que frenan el movimiento de los planos de deslizamiento, aumentando así la resistencia mecánica y disminuyendo la capacidad plástica del material. Esto quiere decir que esos nudos forman campos de tensión que frenan el movimiento de los planos. Se empiezan a trabar los planos en esos nudos
y evita que se pueda seguir deformando, ¿no? Y al trabarse esos planos, aumenta la resistencia mecánica, o sea, provoca un endurecimiento en el material. Bueno, definición de acritud. ¿Qué es la acritud? Es el endurecimiento por deformación, también llamado endurecimiento en frío por acritud. Es el endurecimiento de un material por una deformación plástica a nivel macroscópico, que tiene efecto de incrementar la densidad de dislocaciones del material y terminar con la capacidad de formación plástica del material. Acá recuerden el concepto de acritud. Cuando nosotros tenemos un alambre, que nosotros, ¿cómo cortamos el alambre? Le damos una deformación, volvemos al revés, otra deformación y así sucesivas veces hasta que ese alambre se corta, digamos, ¿no? Esto no es una rotura por fatiga, porque vos no estás fatigando el material, o sea, si bien es un ciclo de compresión y tracción, pero no llega a lo que veíamos como tracción, como, eh, sí, como fatiga, de que al fatigarse era una cantidad de 1.000.000 de ciclos, digamos, ¿no? Acá con solo 4, 5, 6, 8, como mucho, ya logramos cortar ese material, digamos, ¿no? Que por eso es distinto acritud de fatiga. En el caso de la acritud se deforma plásticamente en un material dúctil y se van generando estas dislocaciones que aumentan la resistencia hasta que ya no puede deformarse más plásticamente y llega a la rotura. Bueno, recuerdan el diagrama de esfuerzo y deformación. Acá vamos a ver qué pasa con estas sucesivas veces que nosotros deformamos el material con la resistencia, ¿no? En el caso de A tenemos la muestra donde tenemos un cierto módulo de elasticidad y luego el periodo dúctil hasta que llega a la rotura, ¿no? Entonces muestra en el caso de que si nosotros volvemos a deformar en el punto que indica acá la flecha, cuando ya tiene esta deformación permanente, volvemos a aplicar una carga. Entonces vuelve a ser cero el periodo y genera un periodo elástico mucho mayor, digamos, ya tiene mayor capacidad, propiedad mecánica. Entonces, ahora nuestro periodo plástico se ve reducido, fíjense en esta imagen, digamos, ¿no? Entonces, si vuelvo desde ese punto a deformar el material, voy a ir teniendo mejores propiedades mecánicas. Fíjense cómo el sigma 0,2 sigue aumentando, pero pierde plasticidad, hasta que prácticamente este material funciona como un material frágil, digamos, ¿no? Que ante determinada carga se deforma muy poco y llega a la rotura, digamos, ¿no? Entonces, este procedimiento, la resistencia seguirá incrementando y la ductilidad reduciéndose hasta que la aleación se vuelva muy frágil. Prácticamente lo que explica. Entonces, ¿qué es el trabajo en frío? O sea, nosotros tenemos que definir cuál es la temperatura de trabajo en frío, que es cuando la temperatura de trabajo es menor a la temperatura de recristalización. Esta última, o sea, la temperatura de recristalización, es aproximadamente 1/4 de la temperatura de fusión del metal. Esto es muy importante porque llama trabajo en frío por debajo de esa temperatura, porque luego va a haber un tratamiento que vamos a tener que hacer para poder recuperar la deformación plástica y poder seguir deformando en una pieza que vamos a reducir el espesor o el diámetro. Bueno, como consecuencias del trabajo en frío en las propiedades, ya un poquito vimos que en este gráfico vemos propiedades mecánicas a la izquierda, alargamiento a la derecha y deformación en frío, con determinadas curvas de carga de rotura, límite elástico y alargamiento. Vamos a ver el caso de alargamiento. A medida que voy deformando en frío, ¿qué va a pasar con el alargamiento? Cada vez va a ser menor.
como veíamos en el gráfico de formación. Entonces, nuestro alargamiento ahora va a ser, fíjense que de 0 a 20, ya el alargamiento baja 10%, y así sucesivamente hasta casi llegar a 0, que es un material muy frágil. ¿Qué pasa con el límite elástico? Veíamos que inicia con una deformación plástica en frío de muy bajo, y a medida que aumenta la deformación va a ir aumentando esta propiedad mecánica del límite elástico, y por ende también la carga de la rotura va a ir incrementándose. Bueno, ¿cuáles son las consecuencias de ese trabajo en frío? Pasado en limpio, tenemos otras que son que mejoran la tolerancia, digamos, ¿no? Nosotros tenemos un trabajo en caliente y un trabajo en frío. Un trabajo en caliente, por ejemplo, un laminado en caliente, nosotros reducimos una pieza de muy grande tamaño a muy bajo con pocos esfuerzos. Pero nuestro resultado final va a tener unas tolerancias de una décima de milímetro, por ejemplo. En cambio, un trabajo en frío voy a tener tolerancias de milésima de milímetro. Entonces, nuestro acabado o nuestra tolerancia de la pieza que queremos realizar va a tener mejores tolerancias. Y por ende, mejores acabados superficiales, porque al enfriarse actúa el carbono con la superficie o otras aliantes que tengan algunos materiales que no sean el acero. Al trabajar en frío no hay un cambio en la estructura de la superficie. Una de las cosas es que empeora la conducción eléctrica, o sea, estas dislocaciones generan nudos, generan como una especie de huecos, que ahí los electrones van a verse impedidos de pasar, entonces por ende la conducción eléctrica va a ser menor. Y al aparecer estos nudos de dislocaciones va a empeorar la resistencia a la corrosión, generándose en esos puntos esta misma corrosión. Empeora la ductilidad, veíamos el caso de que partíamos de un material dúctil y cada vez se va haciendo más frágil a medida que le voy aplicando trabajo en frío. Y el comportamiento anisotrópico mejora propiedades. Por ejemplo, un laminado, todos esos granos van a ser comprimidos y se van a formar en una línea horizontal al trabajo en frío, y se van a ir acomodando en una mejorar las propiedades en una dirección, digamos, ¿no? Por eso anisotropía es un término de en una dirección genera muy buenas propiedades, pero por ejemplo en el otro, en un corte perpendicular, las propiedades van a ser muy bajas, digamos, ¿no? Pero esto es lo que nos mejora este proceso. Así que bueno, a continuación en el siguiente video vamos a ver la recristalización, que va a ser un proceso inverso al trabajo en frío para poder volver a tener ductilidad en el material.